Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al curso de química. Por favor, voy a compartir pantalla. Me verifican por favor si es que se ve la pantalla completa y se me escucha bien. Por favor, confirmar. Sí, Miss. Muchas gracias por su respuesta. Vamos entonces hoy día a desarrollar la semana número 10 y eso implica hablar un 20% de la clase de estado sólido y luego el resto es para sistemas dispersos. Entendiendo que sistemas dispersos, pues ahí están las soluciones, los coloides, las suspensiones. ¿Listo? Entonces, iniciemos con el estado sólido. Ya sabemos que si miramos microscópicamente, ¿no? Vamos a ver que el estado sólido tiene una estructura ordenada, cristalina, sus átomos o partículas carecen de movimiento, por eso es que el sólido no fluye, ¿cierto? Solamente vibran, se añade temperatura al sólido, se calienta, pero sus moléculas no se separan, están muy unidas por fuerzas de atracción, por eso es que no se separan, vibran en sus. Ahora, si de sólido pasa a líquido, ahí estamos hablando de un cambio de estado, ese es otra cosa, pero mientras sea estado sólido, esas son las características. Tiene forma, volumen definido, no fluyen, son incompresibles. Es decir, aplicando una gran presión, no podemos hacer que ocupen un menor volumen. Al estado sólido se le clasifica en función al aspecto, al ordenamiento que tienen sus partículas. Por ejemplo, si nosotros miramos este sólido microscópicamente, vamos a ver que hay sectores del sólido que están perfectamente ordenados, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Digamos, por ejemplo, perfectamente ordenado, pero no es a lo largo del todo el sólido. Ese tipo de sólido se llama amorfo. Los sólidos amorfos, entonces, no tienen una estructura interna definida. No, entonces eso hace que ellos no tengan un punto de fusión definido. No podemos decir punto de fusión de este sólido amorfo 220 Celsius, por ejemplo. No, es un sólido amorfo y su punto de fusión de repente está entre 220 y 230. ¿No? Entonces hay un margen, hay un rango, no tiene punto de fusión definido. Ese ordenamiento se le llama ordenamiento de corto alcance, ¿no? O sea, no está a lo largo de todo el sólido. Ejemplos de sólidos amorfos tenemos el plástico, el vidrio, ¿no? El jeve, el caucho, ¿no? La madera, el corcho, ¿no? Son sólidos amorfos. En cambio, el otro grupo de sólidos se llama cristalino. Nosotros vemos, el ordenamiento es en toda la estructura interna. Se le llama ordenamiento de largo alcance, ¿no? Entonces se están formando un ordenamiento en el espacio tridimensional, ¿no? Esa estructura justamente reticular, esa estructura cristalina es lo que caracteriza a estos sólidos cristalinos, de ahí su nombre, ¿no? Entonces presentan una red cristalina, ¿no? Que es perfectamente ordenada a lo largo de todo el sólido, ¿no? Poseen, estos sí, los sólidos cristalinos poseen puntos de fusión definidos, por ejemplo, ¿no? Un sólido tal tiene punto de fusión 250 Celsius, su punto de fusión es perfectamente definido. Ese ordenamiento se llama ordenamiento de largo alcance. Entonces vamos a ver que los sólidos cristalinos se pueden dividir en 4 tipos, ¿no? Todos ellos son sólidos cristalinos, ¿eh? Todos tienen las características que hemos visto, pero se clasifican en sólidos covalentes, sólidos iónicos, sólidos metálicos y sólidos moleculares. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? En la estructura. Todos tienen un ordenamiento cristalino, es cierto, pero la unidad que está formando ese ordenamiento, en el caso de los sólidos covalentes, es el carbono, por ejemplo, es un átomo, ¿no? Muy pocas veces es una molécula, ¿no? Entonces, por ejemplo, el carbono, el átomo de carbono, está formando esa red ordenada, ¿no? Entonces, el diamante es un sólido covalente, el carbono grafito es un sólido covalente, ¿no? El fósforo blanco será un sólido covalente.
Entonces, sólidos covalentes, la unidad estructural son los átomos. Cuando decimos sólidos iónicos, la unidad estructural de esa red tridimensional son los iones, ¿no? Un ion positivo o catión rodeado de aniones, ¿no? Y viceversa, un catión o un anión negativo rodeado de iones positivos. Cuando hablamos de sólidos metálicos, los que están formando estas redes, ¿no? Van a ser los núcleos positivos de los átomos. ¿Se acuerdan que en un metal, por ejemplo, están las nubes electrónicas erráticas deslocalizadas que están a lo largo de todos los núcleos? Estos serían los núcleos positivos. Los responsables de formar esa estructura, esa red tridimensional, son los núcleos positivos de los átomos metálicos. Por último, tenemos los sólidos moleculares, cuya unidad estructural de formar esa red son las moléculas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la molécula de CO2, también pueden ser las moléculas de agua, ¿no? Entonces, la unidad estructural son moléculas, por eso se llaman sólidos moleculares. Entonces, los sólidos covalentes, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El carbono diamante, el carbono grafito. ¿Qué propiedades tienen? Son muy duros, o sea, tienen una resistencia a ser rayados. No son buenos conductores, son malos conductores del calor y la electricidad. El diamante, por ejemplo, no conduce la corriente eléctrica. Hay una excepción, que es el carbono. El carbono grafito sí conduce la corriente eléctrica. ¿Qué relación hay entre carbono grafito y carbono diamante? Bueno, los dos son átomos, los átomos de carbono son el mismo, pero el acomodo espacial es diferente, ¿no? Por eso se llaman formas alotrópicas, ¿no? Son alótropos. El carbono diamante y el carbono grafito. Tienen punto de fusión elevado, ¿no? Vamos a ver los sólidos iónicos, ¿no? Por ejemplo, cualquier compuesto iónico. Por ejemplo, ahí tenemos la blenda, que es el sulfuro de zinc. Entonces, la red cristalina hemos dicho que está formado por iones positivos rodeados de iones negativos y viceversa. ¿Qué propiedades tienen los sólidos iónicos? Son duros, ¿no? O sea, tienen resistencia a ser rayados, son quebradizos. Un impacto los quiebra. No resisten grandes impactos, son malos conductores del calor y de la electricidad. Ojo, son sólidos y cuando están en estado sólido son malos conductores del calor y de la electricidad. Diferente es si me dicen, este sólido iónico se disolvió en agua. Si se disuelve en agua, ahí sí conduce la corriente eléctrica. O este sólido iónico se elevó tanto la temperatura que pasó a ser líquido, o sea, alcanzó su punto de fusión, ya no es sólido, es líquido. Y como líquido sí conduce la corriente eléctrica. Entonces, pero como estamos hablando de sólidos, los sólidos iónicos son malos conductores del calor y la electricidad, tienen puntos de fusión elevados, ¿no? Elevados. Vamos a ver los sólidos metálicos, por ejemplo, los metales, ¿no? Metal cobre, metal plata, metal oro. Ya hemos dicho que las unidades estructurales son los núcleos positivos de los átomos, ¿no? De los átomos metálicos. Pero igual son sólidos cristalinos. ¿Qué propiedades tienen? Como la mayoría de sólidos metálicos, son dúctiles, maleables, conducen la corriente eléctrica, así en estado sólido, no necesitan disolverse. Tal como está, conducen la corriente eléctrica. Son buenos conductores del calor y la electricidad. ¿Por qué? Porque tienen pues las nubes erráticas, ¿no? Las nubes erráticas que están alrededor de cada núcleo positivo, ¿no? Entonces, por eso son buenos conductores de la electricidad y del calor. Los sólidos moleculares, hemos dicho que las unidades estructurales, los que están formando esa red, son las moléculas, ¿no? Por ejemplo, aquí me habla de moléculas de CO2, pero también se cumple exactamente lo mismo para el agua, ¿no? En el hielo, ¿no? El agua sólido. ¿Qué características, qué propiedades tiene? Son blandos. Los sólidos moleculares no conducen la corriente eléctrica porque son moléculas, ¿no? Sus puntos de fusión son bajos. Claro, si comparamos un sólido molecular, por ejemplo, el hielo seco o el agua, ¿no? Su punto de fusión es 0 Celsius. Si lo comparamos, por ejemplo, con un metal, la mayoría de los metales tienen altos puntos de fusión, ¿no?
O si lo comparamos con un compuesto iónico, la mayoría de compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión. Entonces, comparativamente decimos los sólidos moleculares tienen puntos de fusión bajos. Por ejemplo, acá que nos dice, respecto al estado sólido, seleccione la secuencia verdadero o falso. La halita es el mineral que tiene cloruro de sodio y la fluorita es un mineral que tiene fluoruro de calcio. Repasando y recordando, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, ¿cierto? Es sólido. Acá me he dicho que son sólidos. Y si son sólidos, ¿serán sólidos covalentes? No, pues. Si son iónicos, serán sólidos iónicos, ¿no? Entonces, falso. Son iónicos, ¿no? Iónicos. Está formado por iones, ¿no? Iónicos. Son iónicos. Son sólidos iónicos. El vidrio, el plástico, son ejemplos de sólidos amorfos. Correcto, ¿no? El vidrio, el plástico, el cartón, la madera, el corcho, el jeve, el tecnopor, ¿no? Son sólidos amorfos. El oro, la plata, el cobre, son sólidos, sí, son sólidos, pero no son clasificados como moleculares, ¿no? Son sólidos metálicos, ¿no? Metálicos. Si hubiera otra alternativa y me dijera, todos los sólidos presentados en este párrafo son sólidos cristalinos. No, pues no son sólidos cristalinos esos de acá, ¿no? El vidrio y el plástico. Pero si me dijera el oro, la plata y el cobre son sólidos metálicos, son sólidos cristalinos. Ah, eso es cierto, ¿no? Son sólidos cristalinos, metálicos. Lo que está haciendo fallar es que diga que sean moleculares. Bueno, ahora sí entramos a lo que es sistemas dispersos, ¿no? Son mezclas de dos o más sustancias que se encuentran diseminadas, formando pequeñas partículas en el interior de otras sustancias. Por ejemplo, ahí que tenemos partículas celestes que están en menor proporción, por eso se llaman fase dispersa o discontinua. En cambio, el componente naranja está en mayor proporción, se llama fase dispersante o continuo. ¿Listo? La fase dispersa siempre es la que está en menor proporción. La fase dispersa, como su nombre lo dice, se dispersa en el seno del otro líquido. ¿Listo? La fase dispersante es la que está en mayor proporción. Sirve como medio dispersante. Entonces, cualquier sistema disperso, por ejemplo, si este componente celeste puede ser sólido, la fase dispersa va en el numerador. La fase dispersante puede ser líquido. He puesto un sistema disperso sólido y líquido. Si, por ejemplo, tengo que la fase dispersa es gaseosa y está en sólido, es un sistema disperso gas en sólido. O si la fase dispersa es líquida y está en un sistema, en una fase dispersante líquida. O si la fase dispersa, la que está en menor proporción es gaseosa y la que está en mayor proporción, la fase dispersante es sólida. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener diferentes estados de agregación, sea para la fase dispersa o discontinua, que puede ser gaseosa, líquida o sólida, y también la fase continua, ¿no? Que puede ser gaseosa, sólida o líquida. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar al sistema dispersos? Según el diámetro de las partículas de la fase dispersa, vale decir, según el diámetro de estas partículas, ¿no? De estas de acá, de la fase dispersa. Entonces, si nosotros vemos que el diámetro de esas partículas de la fase dispersa es muy pequeñita, es menos de 1 nanómetro, esa dispersión se llama solución. Si el diámetro de la fase dispersa es bastante grande, es mayor de 1000 nanómetros, mayor de 1000 nanómetros, ¿no? Entonces nosotros decimos que es una suspensión, ese sistema disperso es una suspensión. Y si el diámetro de la fase dispersa es un tamaño intermedio, no es tan pequeñito como en las soluciones, pero tampoco es tan grande como en las suspensiones, entonces decimos el sistema disperso es un coloide. Entonces, solución es un sistema disperso, coloide es un sistema disperso, suspensión es un sistema disperso. ¿Cómo ha sido esa clasificación? Por el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Podemos tener, por ejemplo,
que tienen diferentes propiedades, ¿no? Por ejemplo, si hacemos pasar la luz, ¿no? La luz va a pasar en una solución. Pero si hacemos pasar la luz en un sistema, en un coloide, la luz va a producir el efecto browniano. Y si hacemos pasar la luz en una suspensión, pues no pasa. La suspensión no deja pasar la luz. Otra característica es que las soluciones son muy estables, vale decir, fase dispersa y fase dispersante están formando una sola fase. Por eso es que a las soluciones se les llama sistemas homogéneos, ¿no? Una sola fase. Entonces, a partir de ahora podemos decir solución o sistema homogéneo, nos estamos refiriendo a una sola fase, ¿no? Estos sistemas dispersos, las soluciones, ¿no? Las soluciones, los sistemas homogéneos, pueden ser soluciones sólidas, pueden ser soluciones líquidas, o pueden ser soluciones gaseosas. O sea, la fase dispersante, la que está en mayor proporción, es la que determina qué sistema es. Igual ya hemos dicho con los coloides y las suspensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos un soluto, y este soluto es sólido, por ejemplo. Sólido, ¿no? Y le añadimos un solvente, y resulta que el solvente sirve para disolver al soluto. Entonces se ha formado una solución. ¿Listo? Una solución se forma porque cuando las partículas del soluto están entre ellas, sí hay una gran fuerza de atracción. Pero cuando están en contacto con el solvente, tienen mayor fuerza de atracción por el solvente. Por eso es que se disuelve. Entonces, hablar de una solución es hablar de sistemas sólidos, líquidos o gaseosos, ¿no? Aquí me están presentando una solución líquida. ¿Y por qué yo sé que es una solución líquida? Sé que es una solución líquida porque me están dando un solvente que es líquido. Pero también puedo tener una solución gaseosa. ¿Por qué? Porque la fase dispersante es gaseosa. O puedo tener una solución sólida. ¿Por qué la llamo sólida? Porque la fase dispersante es sólida. Entonces las soluciones pueden ser líquidas, gaseosas o sólidas. ¿Listo? Entonces vamos a tener que hablamos de solubilidad. Solubilidad es la cantidad máxima de soluto, ¿no?, que se disuelve en 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. En las soluciones el soluto es la fase dispersa. Solamente que en las soluciones tiene un nombre propio, se llama soluto. La fase dispersante es el solvente. Entonces, una solución es un sistema disperso, fase dispersante. Entonces, ¿cómo expresamos la solubilidad? Expresamos como la máxima cantidad de soluto que se disuelven en 100 gramos de solvente. Va a depender de la naturaleza del soluto, la naturaleza del solvente y de la temperatura. Vamos a explicar esto. Si, por ejemplo, a mí me dicen que tenemos un tanque de agua, y en ese tanque de agua se ha encontrado, por ejemplo, 20 gramos de un soluto. Digamos un soluto, puede ser cualquier sal, de azúcar, cualquier soluto, 20 gramos de soluto. ¿Ya? Y nos dicen que el volumen total en el que se encontraba este soluto eran, digamos, le ponemos, por ejemplo, 800 mililitros. Me dice, exprese la solubilidad. Yo no puedo decir, su solubilidad es que 200 están en 800. No. Para expresar la solubilidad, yo debo decir, en 100 gramos de solvente, ¿cuánto de soluto hay? Del dato, ¿qué tengo de este dato? Del dato tengo que 20 gramos de soluto están disueltos, dice, están disueltos en 800
mililitros de solución, ¿no? Han formado una solución de 800 mililitros, ¿no? Pero también puedo decir, si el dato me lo permite, 20 gramos de soluto están en, digamos, ¿no? 800 gramos de agua. Si el dato me dijera, ¿no? Esto que está aquí está disuelto en 800 gramos de solvente, agua, por ejemplo. Entonces, a partir de aquí, yo sí puedo expresar la solubilidad. Diré, por dato del problema, 20 gramos de soluto están en 800 gramos de agua. Por definición de solubilidad, en 100 gramos de solvente agua, ¿cuántos gramos de soluto hay? Entonces me va a salir, ¿no? X será igual a 20 por 100 sobre 800. ¿No? Entonces ejecuto y me sale 20 por 1, 20 entre 8. 20 entre 8 sería 10 entre 4, ¿no? 10 entre 4, 2,5%. 2,5 gramos la solubilidad. Entonces, si a mí me pregunta, ¿cuál es la solubilidad de ese soluto? Yo voy a decir, este soluto, su solubilidad es 2,5 gramos, porque en 100 gramos de solvente hay 2,5 gramos disuelto. Es lo que se ha disuelto en 100 gramos de solvente, ¿no? 2,5 gramos de soluto en 100 gramos de solvente. Y ahora falta añadir una característica más. ¿A qué temperatura? La temperatura, por ejemplo, vamos a suponer que es a 30 Celsius. Entonces ya tengo todos los datos con los que se refiere la solubilidad, ¿no? La temperatura y el dato que me dice que por 100 gramos de solvente hay 25 gramos de soluto. Espero que se haya entendido. Entonces, la solubilidad va a depender de la naturaleza del soluto. Por ejemplo, no se nos va a ocurrir disolver la sal de mesa, cloruro de sodio, en gasolina o en benceno. No se va a disolver, ¿cierto? Porque el cloruro de sodio es un compuesto iónico y la gasolina, el benceno es un compuesto apolar. Entonces no se va a disolver. El cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, se disolverá en agua. Entonces depende de la temperatura también, depende de la naturaleza del soluto. De ahí que surge el adagio, ¿no? Lo semejante disuelve a lo semejante. Por ejemplo, acá el soluto es el etanol. ¿Ves? Etanol en agua. ¿Ves? No necesito, o sea, estoy interpretando lo que me entiendo. ¿Quién es el soluto? El etanol. El etanol se ha disuelto en agua. ¿Listo? Entonces, se ha disuelto en agua. ¿Por qué se ha disuelto el etanol en agua? Porque estructuralmente se parecen, son semejantes, ¿no? Entonces, el etanol tiene un grupo OH, el agua también, entonces se disuelve, lo semejante disuelve lo semejante. Y es más, en el caso del etanol, se disuelve porque es una molécula polar, se disuelve en agua, además porque el etanol forma puentes hidrógeno con el agua, ¿no? Pero si ya tuviera mayor cantidad de cadena carbonada, por ejemplo, ya no tuviera 2 carbonos, sino 3, 4, 5, ya por más que exista el agua, no se disuelve totalmente. Aquí tenemos el octano, ¿no? Que se ha disuelto en hexano. ¿Y por qué sí sé que se ha disuelto en hexano? Porque el octano es una molécula apolar. Se va a disolver en un solvente apolar. Para expresar la solubilidad de este octano, tengo que saber cuántos gramos de octano están disueltos en 100 gramos de hexano a una determinada temperatura, ¿no? La temperatura tiene que ver con la solubilidad. Por ejemplo, veamos este gráfico, interpretemos. Me dan 3 solutos, ¿no? Dicromato de potasio, cloruro de sodio y sulfato de cerio, ¿no? Cerio. Entonces, observemos cómo es la curva para este dicromato de potasio, ¿no? Esta es una sal oxisal, esta es una sal aloidea y esta es otra sal oxisal, ¿no?
Pero eso no tiene que ver nada ahorita, sino estamos analizando cómo es la solubilidad del dicromato de potasio. Entonces, por aquí, estas temperaturas están cercanas a cero, ¿no? Son temperaturas pequeñas, 20, 40, 60, 80, 100 Celsius, 120, 140, 160. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, a temperaturas cercanas a 0, a 10? ¿Cuánto tenemos de dicromato? Digamos 5, en el mejor de los casos. Si subimos a 20 Celsius, tenemos un poquito más de 5. Si subimos, por ejemplo, a 80 Celsius, ¿cuánto de dicromato disuelto va a haber? Va a haber digamos que esto sea 35, 40, que esto sea 50, que esto sea 80. Estoy poniendo por poner, ¿no? Estoy imaginándome que esos valores. Entonces yo tengo que, por ejemplo, a 50 Celsius, lo que se va a disolver de dicromato va a ser, digamos, 50 gramos, ¿no? Estoy manteniendo 100 gramos de solvente agua. Se ha disuelto más, ¿no? Más que cuando era 20. Cuando era 20 era muy poquito, ¿no? Casi 7, casi 8. Si lo subimos a 140 Celsius, por ejemplo, se va a disolver mucho más, ¿no? Digamos 85. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que conforme aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad del dicromato. No es una ley, ¿no? No es una ley, es una tendencia. La mayoría de solutos, cuando aumentan la temperatura, aumentan su solubilidad. Pero no son todos. Es la mayoría, sí es cierto, pero no son todos. Algunos al revés. Aumentan la temperatura y disminuyen su solubilidad. Por ejemplo, analicemos al sulfato de cerio. Entonces, a temperaturas cercanas a 0 Celsius, a 10 Celsius, el cerio tiene buena solubilidad, miren, casi 35. Cuando lo subimos, digamos, a 30 Celsius, miren cómo ha bajado esa solubilidad del cerio. Ahora será ¿cuánto? 2,5 gramos, por ejemplo. Si seguimos bajando la temperatura, aumentando la temperatura, baja la solubilidad del cerio. Es inversa, ¿no? Entonces, no, moraleja y conclusión, no es absoluto que todo soluto, cuando se eleve su temperatura, eleva su solubilidad. La mayoría sí lo hace, pero algunos no. ¿Ya? Por lo general, entonces, los solutos sólidos y líquidos, por lo general, al aumentar la temperatura, aumentan su solubilidad. ¿Y qué pasa cuando los solutos son gaseosos? Por ejemplo, acá me dan 2 solutos gaseosos, obviamente, ¿no? Si estoy expresando la solubilidad, ¿no? Puedo expresarla en gramos de soluto por 100 gramos de solvente, ¿no? O puedo expresar la concentración del soluto en milimolar, como en este caso. Pero igual, miren la solubilidad. Si la temperatura es baja, hay una buena solubilidad de oxígeno. ¿Cuánto? A ver, veamos. A 20 Celsius, casi la solubilidad puede ser ¿cuánto? Digamos que es 1,8 milimol. Pero si sube a 40 Celsius, miren la solubilidad del oxígeno, ha bajado, ¿no? Prácticamente 1. Y si sube a 50 Celsius, la solubilidad del oxígeno baja más todavía. Entonces, ¿qué estamos observando? Que conforme aumenta la temperatura, su solubilidad disminuye. Igual para el metano, ¿no? Conforme aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Esto de la solubilidad de los gases nos permite entender que, por ejemplo, en un estanque de agua, si por algún proceso de putrefacción, ¿no?, en el agua, ¿no?, se descompone la materia orgánica, los microorganismos proliferan, van a elevar la temperatura del agua. Y si en esa agua había oxígeno, el oxígeno ya no se va a disolver, porque está elevando su temperatura, se va a disolver muy poquito. Y entonces, si ahí hay peces, que los peces van a sufrir la falta de oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha disuelto ese oxígeno. Conclusión y moraleja, los gases, todos los gases, ¿no?, al aumentar la temperatura, disminuye su solubilidad. Vamos a clasificar las soluciones de acuerdo a la disgregación de solutos. Y cuando nosotros disolvemos, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua,
se forman iones, entonces la solución se llama iónica. ¿Listo? Si disolvemos un soluto molecular, por ejemplo, benceno, o disolvemos, por ejemplo, glucosa, ¿no? Entonces vamos a tener que las soluciones se van a llamar soluciones moleculares. Pueden ser en agua o pueden ser en benceno, pero el asunto es que el soluto es molecular. Se disuelve en agua o en benceno, pero sigue siendo molecular. Entonces la solución que se forma es una solución molecular. Y sabemos que las soluciones moleculares no conducen la corriente eléctrica porque tienen moléculas. Por la concentración, vamos a clasificar ahora, ¿no? Ya hemos clasificado por la digregación, vamos a clasificarla por la concentración del soluto. Entonces nosotros vamos a tener que, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Con respecto a la solubilidad, generalmente, ¿no? Es un poco cualitativo, ¿no? Al ojímetro, digamos así, ¿no? Esta clasificación de la concentración del soluto es cualitativa, ¿no? Y generalmente toma como referencia la solubilidad. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, que la solubilidad del cloruro de sodio, ¿no? Del cloruro de sodio a 40 Celsius, por ejemplo, vamos a suponer que sea, vamos a poner que sea 20 gramos. Estoy imaginándome los datos. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner 100 gramos de agua en todos los recipientes. 100 gramos, 100 gramos del solvente agua, 100 gramos del solvente agua, 100 gramos del solvente agua. Y a este le voy a poner, ¿no? Le puedo poner hasta 20 para que se disuelva, pero porque su solubilidad me dice, ¿no? Que ¿no? Todos están a 40 Celsius, entonces lo que me van a, ¿no? Lo que se va a disolver es 20 gramos. Pero yo no le pongo 20 gramos, digamos, le pongo miligramos, le pongo 0,2 gramos. Es una solución muy diluida, ¿no? Porque me puede soportar hasta 20 gramos. O le pongo un poquito más, le pongo 2 gramos, estoy concentrando. Le pongo 10 gramos más, lo estoy concentrando más. Lo pongo 20 gramos, ya más no va a disolver, ¿no? 20 gramos es lo máximo que puede disolver. Si yo le pongo 30 gramos, ¿no? Y no he modificado la temperatura, sigue siendo 40, ¿cierto? El solvente sigue siendo 100 gramos. Entonces, por más que quiera, no se va a disolver los 30, se va a disolver solamente 20, porque eso dice su solubilidad. Sí, pero podemos agitarlo con una varilla, bien agitado, ¿no? Entonces gana energía mecánica y entonces sí se puede disolver. Sí, podemos hacer que se disuelva. Pero cuando dejamos de agitar, vuelven a aparecer los solutos que no debieron disolverse, porque 30 gramos manteniendo 100 gramos de solvente a la misma temperatura de 40 Celsius, no solamente iba a soportar 20 gramos. Entonces, se le llama saturada porque está recibiendo más de lo que su solubilidad lo permite. Y sobresaturada es cuando recibe mucho más, o sea, ya aquí no se va a disolver. Con toda seguridad, una solución sobresaturada es heterogénea. Mire acá, me puede preguntar, ¿la solución diluida será homogénea? Verdadero, porque una sola fase se disuelve totalmente. ¿La solución concentrada será homogénea? Verdadera. Pero de repente la solución sobresaturada ya no es homogénea. ¿Por qué? Porque a 40 Celsius, teniendo 100 gramos de solvente, lo más que puede disolver es 20 gramos. ¿Y qué pasa si le hemos puesto 40 gramos o 60 gramos? Va a quedar buena cantidad de soluto sin disolver. Va a formar dos fases, ¿no? Uno, el soluto que sí se ha disuelto y la otra parte del soluto que no se ha disuelto. Entonces, la solución sobresaturada siempre va a ser una solución heterogénea. ¿Listo? Entonces, ya diríamos, no, sería una mezcla, ¿no? Porque hemos dicho que solución es para fase homogénea, ¿no? Entonces, la solución sobresaturada siempre va a ser una mezcla heterogénea.
Así como tenemos expresiones cualitativas, también vamos a tener expresiones cuantitativas. Para eso vamos a entender primero, vamos a hacerlo con un caso rutinario. Vamos a suponer que hoy día, en la mañana, nos hemos preparado una taza de café. Listo, le hemos puesto 2 gramos de café. Puedo ponerle otro soluto más. Por ejemplo, le puedo poner que hay 3 gramos de, ¿qué le pongo? De azúcar. Ahí está el otro soluto, azúcar. Y le agrego agua. Y se me disuelve todo. Entonces forma una solución, ¿no? Una solución. Antes de añadir el agua, tuve mi balancita y pesé cuánto de agua le había añadido. Y resulta que le añadí 195 gramos de agua. Entonces, aquí tengo que entender que esto que está aquí es soluto. Todo esto es soluto. Hay 2 solutos. Y aquí este es solvente. Entonces, si se ha disuelto, han formado una solución. Entonces, la solución la puedo llamar solución de café, ¿no? Solución azucarada de café, ¿no? O simplemente solución de café con agua, o simplemente solución. Pero la solución está formada por la masa del soluto. Si ha habido 2 solutos, pues la masa de los 2 solutos más la masa del solvente. Entonces, cuando yo sume masa de soluto más masa de solvente, tendré la masa de solución. Entonces, yo puedo expresar en unidades físicas, o sea, en porcentajes, ¿no? La masa, por ejemplo, en porcentaje en masa, en volumen. Por ejemplo, quiero expresar para esta taza de café con azúcar el porcentaje de azúcar, ¿no? O el porcentaje de café. Entonces diré, será igual a ¿qué? A masa del soluto, café, entre masa de la solución. ¿Quién es la solución? La solución de café. Me está diciendo porcentaje en qué? En masa. Y cuando me dice porcentaje en masa son gramos de soluto. ¿Cuánto es el soluto de café? 2 gramos. La misma unidad para la solución. No tengo la masa de la solución, no me lo han dado, ¿no? Pero voy a sumar la masa de soluto más la masa de solvente más la masa de solución. Entonces, si aquí tenía 2 gramos, aquí tenía 3 gramos, el solvente era 195 gramos, entonces, ¿cuánto de solución me está dando? 200 gramos. Entonces, la masa de solución es 200 gramos. Entonces, ya tengo para ponerlo aquí, ¿no? Masa de solución será 200 gramos por 100. Entonces, ejecuto y me sale 1, ¿cierto? 2 por 1, 2, entre 2, 1. Porcentaje masa, ¿no? Para el soluto azúcar, perdón, que fue café, será igual al 1%. Interpreto, ¿qué significa 1% en masa de café? ¿Qué significa? Eso es muy importante, interpretar. Significa, cuando me dicen 1% en masa, puede decirme masa sobre masa, o simplemente masa nada más, pero lo importante es interpretar. 1% significa que 1 gramo de este soluto, en este caso el soluto se llama café, 1 gramo de este soluto están en 100 gramos, porque me di porcentaje en masa, entonces 100 gramos de solución. ¿Estamos claros? 100 gramos del soluto café están en 100 gramos de solución. Esa es la interpretación. Cuando yo interpreto, ahí viene la pregunta, ¿no? Por ejemplo, me pueden preguntar, si usted necesita preparar 500, medio kilo, pero lo expresa en gramos, 500 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto va a necesitar para preparar esa solución al 1%? Entonces yo diré, no, 1 gramo están en 100, 500 gramos, ¿cuánto será? ¿No? Entonces veo que es 5 veces más, o sea,
necesitaré 5 gramos. Para preparar una solución al 1%, para preparar medio kilo de esa solución al 1%, necesitaré 5 gramos de café. Espero que se haya entendido, ¿no? Que una solución es una mezcla homogénea, que una solución puede tener varios componentes solutos o un solo componente soluto, pero también tiene un solvente y que los dos forman solución, la masa de solución. Podría analizar igual con volumen, pero considerar que el volumen es aditivo, o sea, exactamente el volumen, ¿no? Va a ser el volumen la solución va a ser volumen del soluto más volumen de solvente. ¿No? Aunque eso no es tan exacto, pero se puede considerar volúmenes aditivos, ¿no? Entonces, es entender, vamos a ver acá, que las unidades cuantitativas expresadas en unidades físicas no necesitan la masa molar. Así como he expresado el porcentaje de café, también puedo expresar el porcentaje de azúcar, el porcentaje de cualquier otro soluto, ¿no? Al 1% significará 1 gramo de soluto en 100 gramos de solvente. O sea, no necesito más identificación. ¿Listo? Estas expresiones en unidades físicas, los porcentajes, me está relacionando masa de soluto sobre masa de solución. Aquí no es aprenderse de memoria, es entender que si esta masa de soluto la voy a expresar en gramos, acá también tiene que estar en gramos, ¿no? Puede estar en kilogramos aquí, también en kilogramos acá. Y entonces es entender, por ejemplo, ¿no? Que si me está diciendo en este recipiente hay hidróxido de sodio al 10% en masa. Tengo que entender, ¿no? De esa información que me está dando acá en la etiqueta, 10% en masa. ¿Qué significa? Que 10% en masa, 10 gramos, masa, gramos, están contenidos en ¿cuánto? En 100. El porciento viene para eso. Están contenidos en 100. ¿100 qué? Porcentaje en masa. Entonces, masa será gramos de solución. Es interpretar el dato. Más que hallar la fórmula y reemplazar. ¿Estás entendiendo? Entonces, también puedo hablar de porcentaje en volumen. Vamos un rato a cambiar esto. Vamos a hablar de porcentaje en volumen. Igual puedo expresar porcentaje en volumen y será volumen de soluto sobre volumen de la solución por 100. Entonces necesito el volumen del soluto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, regresamos a nuestro hipotético ejemplo del café, ¿no? El café. Y había puesto de soluto 2 gramos de café. Y me pedí, ¿no? Y hemos dicho que estaban en más, ¿no? Total era 200 gramos de solución, ¿no? Para no estar haciendo mucho detalle, ya está. Pero resulta que esto está en gramos, y me están pidiendo porcentaje en volumen. Entonces tengo que tener el volumen de soluto y volumen de solución. Entonces, porcentaje en volumen para el soluto café será el volumen de café, por ejemplo, sobre el volumen de la solución en litros por 100. Sí, pero no tenemos 2 gramos. ¿Qué se hace necesario para que estos 2 gramos yo lo exprese en mililitros? La densidad. Si yo tengo la densidad del café, entonces estos 2 gramos lo puedo convertir en mililitros y ya lo tendría listo para usarlo. Sí, pero no tengo volumen de la solución. Pero sí tenían los gramos, ¿no? ¿Cuántos gramos eran? 200 gramos. ¿Qué necesitas como dato? Densidad también, ¿no? Porque la densidad, ¿no? Si me dices que tiene 200 gramos de solución, ¿cómo haces para expresarlo en mililitros? Utilizas la densidad, ¿no? Entonces, se necesitaría la densidad. ¿Listo? Vamos ahora a seguir con unidades físicas, porcentaje masa sobre volumen. ¿Qué significa? Igual, ¿no? Masa de soluto sobre masa de solución, volumen, perdón, sobre volumen de solución. La masa siempre en gramos, el volumen en mililitros. ¿Listo? Entonces es interpretar más que aprender de memoria. Por ejemplo, si me dice, miren cómo me dice acá, el ácido
clorhídrico, a ver, vamos a poner, o cualquier soluto, ¿no? El ácido clorhídrico, listo. El ácido clorhídrico, aquí en esta solución, el ácido clorhídrico, a ver qué le pongo acá, está al 38%, al 38% masa sobre volumen. Entonces interpreto, ya me está dando la información. El ácido clorhídrico está al 38% masa sobre volumen. Entonces yo diré 38 gramos o mililitros. Ah, me está hablando de masa. Entonces 38 gramos de ácido clorhídrico están contenidos, por ciento viene de 100, están contenidos en 100. ¿100 qué? ¿Gramos o mililitros? Me fijo acá, ¿qué dice? Volumen. Entonces, en 100 mililitros de solución. Por dato del problema, si yo tengo 1000 mililitros, o sea, 1 litro de solución, 1000 mililitros, ¿cuántos gramos voy a tener de ácido clorhídrico? Ah, voy a tener 380 gramos, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? Entonces, es interpretar el asunto. Ya tengo la masa de soluto, ¿no? Ya tengo la masa de soluto. A veces, ¿no? Me piden con esa masa contenida ahí obtener las soluciones molares, normales, etcétera, ¿no? Bien, vamos entonces a seguir avanzando y vamos a ver entonces que estamos dentro de las unidades físicas, porcentaje masa, porcentaje volumen, porcentaje masa sobre volumen, y también tenemos los ppm, y en general la concentración es masa de soluto sobre volumen de la solución. Vamos a hablar un poquito de ppm. ppm viene de la sigla partes por millón. ¿A qué se refiere esto de partes por millón? Generalmente se usa partes por millón, esta unidad, cuando son cantidades pequeñísimas, ¿no? Generalmente para los contaminantes, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que me dice, en este tanque de agua se ha encontrado 25 ppm de mercurio. ¿Qué me está diciendo ahí? Me está diciendo que en ese tanque de agua se han encontrado 25 miligramos de mercurio por 1 litro de solución del agua de ese tanque. Eso es lo que me dice ppm, que hay 25 miligramos de mercurio, ¿no?, por cada litro de solución. Aclarando y haciendo otro ejemplo. Vamos a suponer que en otro tanque de otra ciudad me dicen que se ha encontrado, por ejemplo, se ha encontrado, a ver, le ponemos acá, se ha encontrado 2 gramos de mercurio. Y todo el contenido del agua, el volumen del agua era, vamos a suponer, pues le podemos poner a ver qué le ponemos, 800 mililitros. Y la pregunta es, ¿cuántos ppm de mercurio tiene? ¿Tiene más o menos ppm de mercurio que el ejemplo anterior? Entonces, aquí debo interpretar, ¿no?, que el soluto lo debo expresar en miligramos y el volumen de la solución en litros. Entonces, aplicando eso, ¿qué vamos a tener acá? ¿No? El soluto, el mercurio, ¿no?, es 2 gramos, pero lo voy a expresar en miligramos. ¿Cuánto sería? 2000 miligramos. ¿Ven? Ya lo expresé el soluto en miligramos. El volumen está en mililitros, pero no lo debo expresar en mililitros para hallar ppm. Lo tengo que expresar en litros. Entonces, ¿cuánto sería? Dividir, ¿no? Ya tengo la masa de soluto que salió 2000 miligramos entre el volumen de la solución, que sería, digamos, en el ejemplo, 800 mililitros. Pero expresado en litros, ¿cuánto sería? Sería 0.8 litros, ¿no es cierto? Entonces ya tengo las unidades, miligramos de soluto por litro de solución. Ah, eso se llama ppm. ppm. Entonces tendríamos 2000 entre 0.8.
¿Cuánto nos sale eso? A ver, una ayudita. 2000 entre 0.8. Sería 1000 entre 0.4, ¿no? Sería 250. 250 ppm. ¿Qué dicen ustedes? Una ayudita, pues ya. A ver, sería 2000 entre 0.8, sería, le agrego un más, sería 20.000. 20.000 entre 8 es 10.000 entre 4. 10.000 entre 4 es 2.500, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, los ppm de mercurio en el segundo tanque sería 2.500 ppm, mucho mayor, ¿no? 2.500 ppm. Entonces, en ese segundo tanque hay 2.500 ppm. Ya lo puedo expresar en ppm, ¿por qué? Porque ya lo expresé ppm. Ya lo expresé en soluto en miligramos y el volumen lo he expresado en litros, ¿no? Divido miligramos entre litros y voy a tener ppm. Espero que se haya entendido, sigamos avanzando. Vamos a ver ahora las expresiones, pero ya no cuantitativas, ¿no? Ya no porcentaje masa, porcentaje volumen, sino cualitativas. Perdón, cuantitativas. ¿Cuál es la primera diferencia, digamos? Que cuando expreso concentraciones en unidades cualitativas, tengo que conocer al soluto, qué masa molar tiene. La expresión que me permite calcular la molaridad, para mí, la más útil va a ser poner gramos de soluto sobre masa molar de quién? Del soluto por volumen de quién? De la solución en litros. Esta es para mí la forma, digamos, la llave maestra, la fórmula desarrollada. Porque, por ejemplo, si a mí me pidieran gramos de soluto, ¿cuántos gramos de soluto se puede preparar con una solución 2 molar, 2 litros, una solución tanto? Lo despejo, ¿no? Si gramos de soluto fuera la incógnita, lo despejo. Entonces, gramos de soluto será igual a molaridad por masa molar por volumen. O de repente me preguntan, ¿cuántos litros se pueden preparar de una solución de hidróxido de sodio 2 molar? ¿No? Si se tiene 4 gramos, 8 gramos, entonces la incógnita es cuántos litros, el volumen sería la incógnita. Entonces despejo, ¿no? Volumen será igual a ¿qué? Gramos de soluto, que es dato, sobre masa molar del soluto, ¿cierto? Por molaridad. Ya está, salió. Es decir, con esta fórmula yo puedo, ¿no? O de repente me preguntan molaridad, aplico directo, o de repente me pueden pedir masa molar. Es una fórmula muy, muy útil. Pero observen algo, observen acá. ¿A qué les recuerda masa o peso sobre masa molar? ¿Se acuerdan o no? Es la fórmula mágica, es N. Entonces, en función a eso, yo puedo decir molaridad, tomando en cuenta la fórmula mágica, masa sobre masa molar es número de moles del soluto sobre volumen de la solución en litros. Entonces, es una forma de expresar molaridad también. Esta forma ha derivado de esta, ¿no? Es, digamos, una forma más compactada, ¿no? Más compendiada. En cambio, la primera es más desarrollada. Pero tiene su aplicación, no es en cualquier cosa, sino la aplicación va a ser, por ejemplo, que en una mezcla yo necesito saber cuántas moles hay, pero no tengo masa molar, no tengo la masa, entonces no puedo irme por ese camino. Pero sí puedo decir que el número de moles, dado que conozco la molaridad, será molaridad por volumen. Entonces, por eso es que es importante esta fórmula. ¿Listo?
Igual análisis puedo hacer con la normalidad. Es decir, la normalidad será igual a gramos de soluto sobre peso equivalente del soluto por volumen de la solución en litros. ¿Listo? Esta es la fórmula maestra, digamos así. Miren ustedes, presten atención, peso o masa sobre peso equivalente. Antes era masa sobre masa molar, por eso se llamaba número de moles. Número de moles. Pero ahora es peso sobre peso equivalente, se llama número de equivalentes. Entonces yo puedo decir que la normalidad también se puede hallar como número de equivalentes sobre volumen de la solución. ¿No? Entonces, pero ¿y entonces por qué me dan esta forma? ¿Y por qué me dan? Cada una tiene su aplicación, su utilidad. ¿Cuándo utilizaré esta primera? Igual como en el caso anterior, ¿no? Por ejemplo, quiero hallar gramos de soluto, despejo. O quiero hallar volumen de la solución, despejo. Pero ¿y entonces para qué me dan esta? ¿Para complicarme la existencia? No, porque esta forma condensada te va a servir, por ejemplo, tú quieres hallar el número de equivalentes, pero no tienes otra cosa más que normalidad y volumen, justamente es normalidad por volumen. Para eso te va a servir. Aunque número de equivalentes también lo puedes hallar de lo que hemos analizado, ¿no? Peso entre peso equivalente. Entonces, número de equivalentes también va a ser peso entre peso equivalente. Entonces, ¿cómo hallas el número de equivalentes? Sería la pregunta. ¿Cuál voy a usar? Depende de tus datos. Si en tus datos tienes peso y peso equivalente, te puedes hallar el número equivalente así. Pero si en tus datos no tienes peso, sino tienes normalidad y tienes volumen, el número equivalente lo puedes hallar así. Van a ser lo mismo numéricamente, ¿no? Uno lo halla de una forma, el otro lo halla de otra forma. Espero que se haya entendido. Vamos entonces así a recapitular. Ahí están, ¿ve? Las unidades cualitativas, la molaridad y la normalidad, ¿no? Ahí está la forma compendiada, ¿no? Entonces, molaridad es número de moles, pero ya les digo que la desarrollada me permite calcular más cosas, ¿no? Igual para la normalidad, ¿no? Está la forma compacta, pero la desarrollada no está, y esa me permite hallar más cosas. Recordar que el número de equivalentes es peso o masa sobre peso equivalente. Recordar que el número de equivalentes también va a ser normalidad por volumen. Hemos hablado de peso equivalente, pero ¿qué cosa es peso equivalente? Peso equivalente de un soluto es una relación numérica entre la masa molar del soluto y la parte activa de ese soluto. Vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿no? Antes vamos a decir que puede haber un cambio de unidades, vale decir, aplicando la fórmula molaridad es igual a gramos de soluto sobre peso, masa molar del soluto por volumen de la solución en litros. Ya. Entonces apliqué la fórmula, me dieron los datos, apliqué y encontré que la molaridad es conocida. Ya hallé la molaridad. Pero otra pregunta era la normalidad. ¿Cuánto es? Pueden irse por el camino largo y decir, bueno, normalidad también me ha dicho que es gramos de soluto sobre peso equivalente de soluto por volumen de la solución en litros. Sí, sí, y te va a salir. Puedes irte por ese camino. Te va a salir. O puedes aplicar el cambio de unidades que dice, si tienes conocido uno de ellos, puedes convertir a otro. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿A qué será igual la normalidad? La normalidad será igual a al valor de la molaridad por teta. Teta. ¿Estamos claros? Entonces, recapitulando, ¿no? La molaridad en forma desarrollada, la normalidad también puedo hacerlo en forma desarrollada, ¿cierto? Pero puedo hacerla, dado que conozco ya la molaridad, hacer cambio de unidades, ¿no? Normalidad es igual a molaridad por valencia, digamos, por teta.
¿Listo? Vamos entonces ahora a ver qué cosa es el factor delta. Miren ustedes, aquí no se trata de memorizar, sino de entender. Por ejemplo, si a mí me dicen, este hidróxido férrico rompió sus enlaces, ionizó, ¿cierto? Se disoció. Lo que yo voy a entender es que el catión férrico ha roto su enlace iónico, ¿cierto? Se está formando un catión férrico y 3 iones oxidrilo. ¿De dónde salen esos 3 iones oxidrilo? De acá. ¿De dónde sale un solo catión férrico? De aquí. Entonces yo voy a decir delta es igual a 3, porque es el número de oxidrilos que va a disociar. Si yo tengo, por ejemplo, ácido, a ver, ácido, voy a poner acá bicarbonato, ácido carbónico, ¿listo? Y dona 2 protones, entonces delta es igual a 2. Si yo tengo que el ácido carbónico pasa a bicarbonato, entonces delta no es 2, delta es igual a 1, porque solo ha reemplazado un hidrógeno. Le queda 1 todavía para, para regalar. ¿Listo? Entonces no es cuestión de memorizar, sino es de entender. Sí, pero ¿qué pasa si en el examen vino, por ejemplo, el ácido fosfórico? Y yo no sabía si que disociaba, regalaba un protón, 2 protones. Si no te dicen absolutamente nada, entonces tú puedes decir, ah, son 3 protones que ha donado, más el oxoanión fosfato. Entonces T es igual a 3 porque ha donado 3 protones. No, pero en el ejercicio decía que este ácido fosfórico solamente donaba un protón y formaba H2PO4 negativo. Formaba este oxoanión ácido. Ah, entonces el delta no es 3, solamente ha donado 1, porque mantiene otros 2 acá. Delta es igual a 1. Entonces, en ácidos tiene que ver con el número de hidrógenos donados o sustituidos, con el hidróxido, con el número de oxígenos sustituidos, ¿no? O que va a liberar. La sal es la carga neta del ion. Y si es una reacción redox, pues tiene que ver con las moles de electrones transferidas. Vamos a ver algunos ejercicios para tener cierta destreza en hallar el peso equivalente. Entonces, vámonos con este ejercicio. Aquí mentalmente, teta, ¿cuánto vale? 1. Aquí, ¿cuánto vale teta? 1. Aquí, ¿cuánto vale teta? 1. ¿Y cómo sé que esto vale 1? Porque veo la carga del ion. Acá, por ejemplo, ¿ve? Más 1. Teta es igual a 1. No, no estoy tan seguro, tan seguro. Fíjate, la parte, has analizado por la parte catiónica. Analízalo por la parte aniónica. Ahí este cloruro es menos 1. Entonces teta es 1 igual, ¿ves? Se comprobó. Para este, por ejemplo. Tú sabes que el sodio donde vaya enlazado va a ir más 1. Pero ese es su número de oxidación. No es su carga. Más 1 por 2, toda esa parte catiónica, toda esa parte positiva para el sodio es más 2. Tiene una carga de más 2. Eso es teta. Teta vale 2 acá. Sí, pero no estoy tan seguro. Lo hago con el oxonión sulfato. Ah, ya, hazlo con el oxonión sulfato. El oxonión sulfato su carga es menos 2. Menos 2 por 1. Ah, todo esto es menos 2. Porque el compuesto al final me debe dar 0. Teta sin signo es 2. Acá, por ejemplo, ¿no? Aluminio, el aluminio es más 3. Pero ese es un número de oxidación. Más 3 por 2, todo esto sería más 6. Más 6, ¿cierto? Teta es igual a 6. La carga, es la carga. No, pero no estoy tan seguro. Mejor lo hago por la parte de... Ya. Menos, ¿cuánto es esto? Menos 2. El sulfato, el oxonión sulfato siempre es menos 2. Menos 2 por 3, todo esto es menos 6. Más 6 con menos 6 se cae. Sí, efectivamente, teta es igual a 6. Entonces, teta es la carga, ¿no? Es el valor de la carga catiónica o aniónica. ¿Estamos claros? Aquí, por ejemplo, ¿ven? Este es más 1. Más 1 por 1, más teta es igual a 1 sin hacer ningún. Ya sabemos que lo que significa es que va a donar un oxidrilo. Aquí, por ejemplo, calcio es más 2. Más 2 por 1 es más 2. Todo, entonces, el teta es igual a 2. Ya no hago más análisis. No, pero mejor me fijo por este. Ya, el oxoanión carbonato es menos 2, porque viene del ácido carbónico.
Menos 2. Menos 2 por 1. Todo esto es menos 2. Teta toma el valor sin el signo. Entonces, imagínense que ustedes están en un ejercicio y tienen acá, por ejemplo, a ver qué le pongo acá. Cadmio. Y acá le pongo, por ejemplo, azufre. Y necesito saber el valor de teta, ¿no? Entonces yo me tengo que apoyar en uno de los dos. A cadmio no me acuerdo, no lo conozco. ¿Y el azufre? Sí, el azufre cuando está enlazado con un metal carga menos 2. Entonces teta es igual a 2, ya está. El cadmio debe ser más 2, ¿no? O imagínense que tienen ustedes un titanio por aquí y un cloruro por acá. ¿Cuánto es el valor de teta? No se van a apoyar en el titanio, no lo conocen, pero al cloro sí, como cloruro es menos 1. Menos 1 por 3, todo esto es menos 3. El teta sin el signo es 3. O por ejemplo tienen acá, no sé, ¿qué le pongo acá? Miren, ¿no? Voy a ponerlo acá ya. Vanadio, ¿no? Acá le pongo es SO4, 2. No, acá sería 2, ¿no es cierto? 2 acá. Por el intercambio, pues. 2 y 3 acá. Me dan este compuesto y me dicen, hay el valor de teta. Quien no aplica bien la regla va a tener dificultades. Vanadio no lo conoce, yo tampoco, no sé cuál será. Es un neo en transición, pero ¿qué número? Pero si me apoyo acá obligado en el sulfato, tengo que recordar que el sulfato es menos 2. Menos 2 por 3, todo esto es menos 6. El teta es 6, ya está. El vanadio será también, no lo conozco, pero me apoyé en el sulfato. Eso es lo que pasa en un examen. Que en un examen puedes necesitar apoyarte en el oxoanión, en el anión, por ejemplo, en este anión sulfuro, o en el anión cloruro. No son muchos tampoco, son estos, cloruro, sulfuro, sulfato, ¿no? Pero si te viene pues un sodio, un calcio, bueno, ojos cerrados pues, ¿no? Te viene un aluminio, eso es lo que yo quiero que diferencien. Bueno, espero que hayan entendido, vayamos a seguir avanzando. Si hay preguntas, con todo gusto. Vámonos ahora a ver qué dice acá. El proceso del cromado se utiliza no sé qué y no sé cuántos. Dicromato de potasio. Entonces, yo debo entender, se ha preparado una solución. ¿Qué es el soluto? Este dicromato, ¿no? Se ha disuelto y se ha preparado una solución de esta concentración 2 molar. Me dice, determine la masa en gramos para preparar 4 litros. Entonces, me está dando la concentración. Me está dando que la concentración es molar. Yo digo, la fórmula madre dice que la molaridad es igual a gramos de soluto sobre masa molar del soluto por volumen de la solución en litros. Eso es lo que dice la fórmula madre. Entonces, a partir de la fórmula madre, molaridad existe, ya me lo han dado como dato. Masa molar me lo están dando, 294. Volumen me lo están dando. En litros todavía, o sea, no tengo que hacer ningún cálculo, ninguna transformación. La incógnita es gramos de soluto. ¿Cuántos gramos de soluto? Entonces, eso es lo que pongo acá. Gramos de soluto, despejando, ¿no? De la fórmula madre, será igual a la molaridad, que me lo han dado como dato, la masa molar del soluto, que me lo están dando como dato, y el volumen de la solución en litros, que también me lo están dando. La molaridad, 2. Pero yo no trabajo solamente con números, trabajo con unidades. ¿Y por qué trabajo con unidades? Porque quiero hacerlo correcto, no equivocarme. Y la única cosa que va a hacer que no me equivoque o que me dé cuenta si es que estoy bien o no son las unidades. Entonces, la unidad de la molaridad es mol por litro. 2 molar significa 2 mol por litro. ¿Qué masa molar tiene? 294, ¿qué sabemos? 294 gramos por mol. Estoy trabajando con todas las unidades, ¿ve? Para ingresar no necesito multiplicar 2 por 2 como loco, o perdón, con todo respeto, ¿no? Monótonamente, no, ir viendo.
por el volumen. El volumen debe estar en litros. Si está en mililitros, debo llevarlo a litros. Si está en metros cúbicos, debo llevarlo a litros. Aquí me han facilitado las cosas y me dice por litros, ya está, 4 litros. Antes de ejecutar, chequeo unidades. Eso es lo que me va a chequear a mí si estoy bien o no. A ver, mol se cancela con mol, litro se cancela con litro, gramos no se cancela con nada. ¿Qué estoy hallando? Gramos, perfecto. Y me salen los gramos, ¿no? Espero que hayan entendido. Entonces multiplican 2 por 294 por 4 y les va a salir la masa. ¿Listo? Que de ahí la masa me la piden en kilogramos, unidades SI, kilogramos, o etcétera, ya será cuestión de cambiarlo. Vamos a hablar de lo que es dilución. ¿Listo? Vamos a entender primero qué cosa es dilución. A ver, digamos que estamos en una tarde de verano y se han citado 3 amigas o 3 amigos o qué sé yo, vamos a estudiar. Vamos a estudiar porque ya se acerca el examen, ¿no? Y entonces vamos a estudiar. O están en la universidad, ¿no? Generalmente a nivel de pleno cada uno estudia solo, no sé, pero en la universidad es obligado que tienes que estudiar en grupo. Bueno, la cosa es que se reúnen 3 amigos y el dueño de casa dice, ya voy a preparar cafecito. Ya tomamos 3 tazas de café le ponen en su cafetera, ¿no? Pero en ese momento toca el timbre de la puerta. Entran, abre y otro amigo más, otro compañero se animó a venir también al grupo. Son 4. Pero él había preparado una cafetera para 3 tazas, nada más. Iba a servir 3 tazas de café. No tiene más café, no le va a agregar más café, pero tiene que sacar 4. ¿Qué va a hacer? Va a diluir. Va a diluir. Entonces, dilución es añadir agua. El café no aumentó, siguió siendo el mismo. ¿Listo? Entonces, se ha diluido. Entonces, iban a tomar un cafecito bien amarguito, bien concentradito, van a tomar un cafecito más aguadito, porque han añadido agua. Ese razonamiento lo aplico en cualquier ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver acá. Hay un soluto, ¿cierto? Está un volumen, entonces hay una concentración de soluto, hay un volumen de soluto. Si le añadimos agua, la concentración cambia, ¿no? El cafecito está más aguado, ¿no? El cafecito aquí era más concentrado antes que le añade el agua. En otras palabras, siempre la concentración inicial va a ser mayor que la concentración final. ¿Por qué? Porque se ha añadido agua. El volumen inicial siempre va a ser menor que el volumen final. ¿Por qué? Porque se le ha añadido agua. Pero las moles permanecen constantes, entonces se puede tener una igualdad, ¿no? Concentración 1, porque el número de moles 1 es concentración por volumen 1, será igual a concentración 2 por volumen, ¿no? Número de moles 2, que será concentración 2 por volumen 2. ¿Listo? Entonces aquí lo único que hay que cuidar acá son unidades. Porque si la concentración 1 de este me dice que es molar, y aquí en la fórmula, por aplicar rápido, porque quiero despejar el volumen, y está en normal, no, estoy cometiendo un error. Que me puedo salvar numéricamente, sí, si por ejemplo teta vale 1. Si teta vale 1, pues me dieron 8 molar, pero el otro era 2 normal. No importa, le pongo así, ya está. No, porque teta vale 1. Entonces, los dos estarían en la misma unidad. Pero si no, tengo que hacer el cambio de unidades, ¿cierto? Mucho ojo con ello. Si está en porcentaje masa sobre volumen, o igual tiene que ser porcentaje masa sobre volumen. Si este está en normal, este también es normal. Igual los volúmenes, ¿no? Si esto está en mililitros, este también tiene que estar en mililitros. Si este está en litros, este también. Cuidar unidades. Y la incógnita, pues se despeja, ¿no? Si de repente la incógnita es volumen 1, despejo. O la incógnita es volumen, despejo. Siempre tener en cuenta que el volumen de agua añadido, o sea, cuánto de agua se añadió, el volumen de agua añadido es una diferencia de volúmenes entre volumen 2, volumen final, menos volumen inicial. Siempre. El volumen de agua añadido corresponde a ello. ¿Listo? Entonces, si tengo en cuenta en eso, pues entonces, y consideramos volúmenes aditivos, el volumen 1 inicial le agregamos un volumen de agua, vamos a tener volumen 2. O dicho de otra forma, ¿no? El volumen de agua es una diferencia de B sub 2 menos B sub 1. ¿Listo? Listo. Vamos a ver, por ejemplo,
Para hacer el proceso de niquelado se necesitan soluciones de NiCl3M, pero un operario se equivocó y preparó 6 litros de una solución. No me doy cuenta qué es lo que quieren. Grafico. Entiendo, grafico para darme cuenta. A ver, ¿qué me dice? Que inicialmente había cloruro níquel 3 molar. Eso es lo que quiere. A ver, cloruro de níquel 3 molar. La concentración 3 molar. Ya. Entonces dice que ha preparado por equivocación, voy a ponerlo acá aparte, ha preparado igual el cloruro de níquel, igual, pero ha preparado, ¿no? Ha preparado una solución, 6 litros, ha preparado 6 litros de esta solución 4 molar, pero no quiere 4 molar, quiere 3 molar. Ah, entonces tengo que diluirlo. ¿Qué tiene que hacer? Agregarle agua, ¿no es cierto? Entonces, acá tiene, entonces, yo tengo que encontrar quién es concentración 1, quién es volumen 1, quién es concentración 2, quién es volumen 2. Entonces, concentración 1 es la más concentrada, es 4 molar, ¿cierto? Volumen 1, 6 litros. Concentración 2 es 3 molar, lo mismo, me dice que tiene que ser 3 molar. Pero el volumen no sé cuánto es, ¿no? No sé cuánto es. Entonces, el volumen el volumen final será igual a ¿qué? Despejándolo, 4 molar por 6 litros sobre 3 molar. Molar con molar se cancela, ¿no? Entonces, tengo que el litro no se cancela con nada, estoy hallando litros. Efectivamente, 6 por 4, 8 litros. Ya tengo que el volumen final es 8 litros. Me dice, ¿qué volumen de agua se añadió? Yo sé que el volumen de agua es una diferencia entre el volumen 2 menos el volumen 1. El volumen 2 ha sido 8 litros, el volumen 1 era 6 litros. Para llegar a la concentración que queremos, tiene que agregarle 2 litros de agua. Listo, 2 litros de agua. ¿Ven? Al principio no me daba cuenta qué es lo que quería, ¿no? Trato de entender el ejercicio, ¿no? Estos ejercicios son para entender. Listo. Vamos a ver ahora una cosa diferente, y esa cosa diferente es la mezcla. Es diferente, acá no es que estoy agregando agua, no. Aquí es que, por ejemplo, digamos, es ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, es una solución cualquiera. Digamos ácido hidróxido de sodio. Este también es hidróxido de sodio. Estos dos se mezclan, se juntan y también me da una solución resultante hidróxido de sodio. Eso es una mezcla. ¿Listo? ¿Qué se cumple en una mezcla? Que la molaridad, la concentración final de esta mezcla, la voy a llamar M3 si queremos, o concentración de la mezcla, va a ser el número de moles totales sobre el volumen total. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá que el volumen de este era 2 litros y su concentración era 0,2 molar y lo mezclé con un volumen 8 litros, que su concentración era 0,1 molar. Yo quiero saber cuánto es la concentración molar de este. Entonces yo diré, la molaridad de la mezcla o final va a ser número de moles totales. Volumen total si conozco. Bueno, sumo, ¿no? 2 litros más 8 litros, el volumen total es 10 litros. No tengo que hacer mucho cálculo. Pero número de moles totales no tengo. Pero tendré que hallarlo. En el caso 1, el número de moles, acordándome de la fórmula que me ayuda. ¿Cuál me ayuda la fórmula de mezcla? Me dice que el número de moles es molaridad por volumen. Eso es lo que me está ayudando. Entonces yo puedo decir, ¿no? En el caso 1, la molaridad 1. ¿Cuánto es la molaridad 1? 0,2 molar. 0,2 mol por litro. ¿Qué volumen tengo? 2 litros. Entonces, ¿cuántas moles hay en ese vaso? Hay 0,4 mol. Ya está, ya encontré que hay 0,4 mol. Hago lo mismo para 2, ¿no? Para la situación 2. El número de moles en 2 será igual a molaridad de 2 por volumen 2. El número de moles 2 será molaridad 2. ¿Cuánto es? 0,1 mol. ¿Ven? 0,1 mol. Si estaba en normal, lo pongo a molar. 0,1 mol por litro por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 8 litros, me dicen. 8 litros. Por 8 litros.
litro con litro se cancela y el número de moles aquí me sale 0,8 mol. Ya está. Ya tengo entonces mol, número de moles 1, número de moles 2, tengo número de moles totales, ¿no? 0,4 mol más 0,8 mol entre el volumen. ¿Cuánto me sale esto? 1,2 mol. 1,2 mol entre 10 litros. Ejecuto, ¿y cuánto me sale esto? Me sale 0,12. 0,12 molar es la concentración de la mezcla, de esta mezcla. ¿No? Esta mezcla. Su concentración es 0,12 molar. ¿Qué significa 0,12 molar? ¿No? Recuerdo que en un examen todos saben multiplicar, todos saben dividir, pero ¿quién analiza? Era el problema. ¿Quién analiza en el examen? Entonces, bueno, se hizo lo siguiente, ¿no? Ya, todos llegan a 0,12 molar, ya está, todos llegaron a 0,12 molar. Pero la pregunta decía, marca verdadero o falso. En 10 litros de esa solución, de la mezcla, en 10 litros, ¿cuántas moles hay? Pocos interpretaban. Interpretar 0,12 molar, ¿qué significa? Significa que hay 0,12 mol del soluto, hidróxido de sodio, 0,12 mol en un litro. Eso es lo que significa 0,12 molar. ¿No? 0,12 molar significa 0, por eso que las unidades de la molaridad es 0,12 mol por litro. Ahí, ¿ven? La molaridad. Entonces, interpretando 0,12 mol de ese soluto hay en un litro. La pregunta decía, en 10 litros, ¿cuánto hay? En 10 litros habrá 1,2. Esa era la respuesta. Había 1,2, ¿no? mol del soluto hidróxido de sodio. Entonces, en 10 litros de esa mezcla habría 1,2 mol. Interpretar nada más. Listo. ¿Estamos o no estamos? ¿Se me entendió o no se me entendió? Hola. Wow. Todo claro, Miss. Gracias. Vamos a hablar un temita así muy tangencialmente, ya porque esto es todo una semana de clase, pero muy tangencialmente. Antiguamente, ¿no? Los químicos, los científicos de aquellas épocas, probaban un poquito de una sustancia, no, este es ácido, lo diferenciaban por el sabor. Y otros decían, no, este está amargo, no, untoso, no, este es álcali. Y así los diferenciaban, ¿no? Utilizaron papeles indicadores y, este es ácido porque está poniendo de color rojo un papel de tornasol, o sea, un indicador, ¿no? Azul, por el color, por el cambio de color. Posteriormente, ya en los inicios, Arrhenius dice, ácido va a ser toda sustancia, ¿no? Toda sustancia que en agua done protones, libera protones en agua, eso es lo que dice. Entonces tenemos ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, y base va a ser toda sustancia que en agua libere oxidilos. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? En alguna forma. Entonces, habían ácidos que eran los ácidos orgánicos, por ejemplo, se me ocurre el ácido etanoico. Y este ácido etanoico, pues no donaba todos sus protones, donaba un poquito nada más, ¿no? Más quedaba sin disociar, más quedaba ¿no? O sea, solamente se formaba este poquito de iones. El resto quedaba sin disociar, o sea, no soltaba muy fácilmente su protón. En cambio, este ácido clorhídrico donó todo. Se quedaba sin protón, todo lo donaba y quedaba así nada más el anión. Entonces, a estos ácidos que donan todo con tanta fuerza su protón, se le llaman ácidos fuertes. En cambio, aquellos ácidos, que generalmente son todos los orgánicos, ¿no? Donan muy poquito su protón, es como, digamos, una persona tacaña, dan un poquito nada más en su colaboración, ¿no? Tiene ahí su billetera o su monedero bien lleno de soles, pero pone pues una monedita de 20 céntimos. Digamos que así es un ácido débil, ¿no? Entonces, el ácido débil, ¿no? Tiene poca fuerza para donar su protón, ¿no? El ácido fuerte, ¿no? Ese sí. Igual, así como estamos analizando ácido débil, también existe base débil, ¿no? Base débil, o sea, dona con muy poca fuerza, ¿no? su oxidrilo. ¿Listo? Pasó el tiempo y Bronsted-Lowry, ¿no? También por esa época dijo, bueno, vamos a definir lo que es ácido, ¿no? Y entonces dijo, toda sustancia que dona protones, ¿no? Pero a su vez, dijo, cuando dona el protón, forma lo que queda del ácido. Entonces dijo, consideremos este ácido.
O consideremos este ácido fluorhídrico, por ejemplo. Dona su protón, ¿y qué es lo que queda de esto? Entonces, a eso que queda del ácido se le llamó base conjugada. Nosotros a lo largo de las clases hemos estado llamándole oxoanión, anión, lo que queda del ácido una vez que dona el protón, ¿ve? Entonces, para Bronsted, ¿no? Este es el ácido completito, como decir ácido clorhídrico, ¿no? Ácido nítrico, ¿no? Y el ion nitrato sería la base conjugada. ¿Estamos claros? Pero a su vez, Bronsted analizó un poco más y dijo, ¿y qué pasa con el agua? ¿El agua está ahí por gusto de adorno? No. El agua va a recibir ese protón. Entonces el agua, por recibir un protón, por aceptar un protón, va a ser la base. Entonces lo consideró base al agua porque acepta un protón, acepta el protón. Una vez que acepta el protón, el agua, ¿no? Por ejemplo, esta agua acepta el protón hidrógeno y forma el hidronio, ¿no? Entonces, la base, cuando acepta el protón, ahí está, forma el ácido, vuelve a ser un ácido, ¿no? Pero el ácido conjugado de lo que era la base. Es como decir un juego de palabras, ¿no? Donde tenemos que entender, ¿no? Que el ácido es el que dona el protón y lo que queda del ácido es la base conjugada de ese ácido. La base, en este caso el agua, es el que acepta el protón, la B, ¿no? La B, acepta el protón. Y una vez que acepta el protón, forma el ácido conjugado de la base. ¿Listo? Posteriormente, Lewis fue más analítico con sus estructuras, ¿no? Y dijo, ellos pueden formar enlace dativo. ¿Se acuerdan ustedes del enlace dativo? Vamos a repasarlo muy rápidamente. ¿Se acuerdan el amoníaco, por ejemplo? El amoníaco, ¿no? Tenía sus enlaces simple, hidrógeno-hidrógeno, y aquí había un protón justamente que sufría porque no podía ingresar acá, porque no tenía enlaces para compartirlos, ¿no? Como lo hacían los otros hidrógenos. Entonces, ¿qué le decía el nitrógeno? Ni te preocupes. Yo pongo los dos electrones y lo compartimos igual. Entonces, el nitrógeno generosamente aportaba el par de electrones y el hidrógeno entraba. Esto que está aquí, estoy señalando que es el enlace dativo, ¿no? Enlace dativo. Y el protón entraba aquí y entonces sus familiares solamente se limitaban a mirar qué estaba pasando, ¿no? El protón en agradecimiento, ¿no? Como tenía una carga positiva, le da la carga a todo, a todo. Entonces formaba el ion amonio. Una vez que se establecía el ion amonio, ya no había diferencia. Ya los hidrógenos eran iguales, había 4 enlaces simples, ¿no? Solamente que por el origen había uno que era dativo. Pero así, si me lo dan, yo no podría decir cuál es el dativo. Hay uno dativo, es cierto. Eso es lo que habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Entonces, Bronsted y Lowry estudia también este fenómeno y dice, este nitrógeno generosamente, ¿no? Él dice, regaló, ¿no? Regaló, aportó. El nitrógeno generosamente donó los electrones. Para Lewis, el nitrógeno, el que donó los electrones, el dador de electrones, a él lo considera una base. Entonces, base es toda sustancia que dona el par de electrones. Y ácido es una sustancia que acepta. ¿Quién sería el ácido? El protón, pues, ¿no? Porque él aceptó el electrón. Veamos en este ejemplo, ¿ven? Igual es el nitrógeno está donando el par de electrones. El boro acepta ese par de electrones. Entonces, el boro es el que está aceptando, el boro es el ácido. Y la base es la que dona. La base dona, ¿no? Dona el par de electrones. Ahora, esto de que dona, aquí también hay que, perdón, con pinzas, hay que con cuidado, ¿no? En un enlace dativo no lo regala, ¿no? En un enlace dativo lo comparte, ¿no? Así que con cuidado esto de que no lo regala, ¿no? Lo comparte. Pero así clasificó Lewis a la base y al ácido. Ningún ácido, ninguna base de Lewis o de Arrhenius se contradice. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, si lo analizamos por la teoría de Bronsted, el amoníaco va a ser un ácido. No. O sea, sigue siendo base, pero estudiado de otra forma, digamos, ¿no? Con otro enfoque. El pH es la medida, ¿no? Del grado de acidez. Resulta de que el agua, si nosotros lo llevamos a 25 Celsius y medimos así microscópicamente cuántos iones se han formado de agua, vamos a ver que a 25 Celsius el agua se ha ionizado en
protones y oxidrilos. ¿Listo? Estos protones se juntan con el agua y lo correcto es ponerle hidronios. Son hidronios, no es solamente protón. Correctamente escrito se llaman hidronios. Pero podemos decir solamente protón, lo mismo, digamos, ¿no? Eso es lo que hace el agua. Entonces, Sorensen midió cuánto había de hidronio, ¿no? Y él encuentra y expresa el pH, dice, ¿no? El pH es una medida de esa concentración de hidronio y encuentra que es el inversa del logaritmo de la concentración de hidronio. Entonces lo que hace Sorensen es tomar el logaritmo, porque si nosotros aplicamos esto sería que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidronio, ¿no? Entonces lo que hace Sorensen es tomar los valores de esa concentración de hidronio. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Este pH 2, ¿qué significa? Que la concentración de hidronio es 10, la concentración de hidronio es 10 a la menos 2. Si nos vamos a un pH un poquito más alto, digamos pH 5, ¿qué significa? Que la concentración de hidronio es 10 a la menos 5. ¿Qué pasa si nos vamos a un pH un poco más alto, a la 9? Entonces significa que la concentración de hidronio es 10 a la menos 9. ¿Y qué pasa si nos vamos a un pH mucho más alto, 14? Significa que la concentración de hidronio es 10 a la menos 14. Molar, todos son molar. Entonces, Sorensen, cuando tomó el logaritmo a 10 a la menos 2, en base a 10, encontró que el pH era 2. Tomó la concentración de iones hidronio 10 a la menos 13, a la 10 a la menos 3 molar, ¿no? El logaritmo o menos 5 era 10 a la menos 5 molar. Tomó el pH, ¿no? Midió la concentración 10 a la menos 9 molar, ¿no? Tomó el logaritmo, pH es 8. Y así, sucesivamente. Entonces, cuando ustedes le dicen, por ejemplo, usted tiene este jugo de naranja que ha tomado en el desayuno. Y en ese jugo de naranja, le informo que la concentración de hidronio que usted ha tomado corresponde a 10 a la menos, ¿cuánto le ponemos? A la menos 3 molar, ¿no? Entonces, le pregunta, ¿cuál es el pH de ese jugo de naranja que usted ha tomado? 3. Ahora, ¿qué hidronio es? Bueno, el hidronio lo puede dar puede haber estar formado por un poquito de ácido, los ácidos orgánicos de la fruta, ¿no? Ácido cítrico, ácido málico, en fin, todos han dado una concentración de hidronio de 10 a la menos 3 molar. Eso es lo que usted sabe. Por dato le dice, su jugo de naranja tiene una concentración de 10 a la menos 3 molar. ¿Cuál ha sido el pH? El pH ha sido 3, ¿no? O al revés, ¿no? También. El limón tiene un pH de 2. ¿Cuál es su concentración de hidrógeno? 10 a la menos 2 molar. ¿Listo? Entonces, con el valor del pH, nosotros podemos saber, ¿no?, en qué rango estamos. Me explico. Me explico que esto se ha congelado. A ver, no te congeles. Ya, ahí estamos. Entonces, les decía, cuando la concentración de hidronio es 10 a la menos 7, ¿no?, este que está acá, el pH 7. Y a ese pH, la concentración de hidronio es 10 a la menos 7 molar. Si la concentración de hidronio va aumentando, el pH va disminuyendo, se hace más pequeño. Entonces ya no estamos en el rango neutro, estamos en el rango alcalino. En el rango alcalino, la concentración de hidronio va disminuyendo cada vez más, pero el pH va aumentando. En cambio, si la concentración de hidronio es más pequeña, digamos 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la 0, ¿no? La concentración de hidronio va aumentando más, pero el pH va disminuyendo. Cuanto más disminuye el pH, más ácido es. ¿Listo? Entonces, comparativamente, en función al valor del pH, podemos decir, ¿no?, ¿quién tiene un pH más ácido? ¿El tomate o, por ejemplo, el café? El tomate tiene un pH más ácido, ¿no?, está alrededor de 4. El café ya es más o menos 5. El pH de la sangre, el pH es 7,4. Está casi alcalino. No es exactamente 7, ¿no? 7,4. ¿No?
la lavavajilla, los jabones de mano, los desatoradores de tuberías, tienen un pH muy alcalino, ¿no? Muy alcalino. En cambio, el jugo de limón, las bebidas gaseosas, ¿no? Por el ácido fosfórico que le ponen, son muy ácidos, ¿no? El estómago, los jugos intestinales, ¿no? El jugo intestinal, ¿no? El ácido clorhídrico que está en nuestro estómago tiene pH 1, bien ácido, ¿no? Pero le gana la de la batería, ¿no? La batería es 0, o sea, 1 molar, súper concentrado, más concentrado. Entonces, espero que se haya entendido. Vamos ahora sí a hablar de esto que no está, quiere plantarse. Neutralización. ¿Qué cosa es neutralización? Neutralización es una reacción de cualquier ácido, ¿no? Yo le puedo poner aquí ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, lo que fuera, lo generalizo así. Con cualquier hidróxido, puede ser hidróxido de sodio, hidróxido férrico, hidróxido de calcio, lo que sea, para darme la sal respectiva, pero sobre todo agua. Eso es lo que caracteriza a una reacción de neutralización. Ejemplo, en este frasquito tenemos ácido clorhídrico. ¿Listo? Ácido clorhídrico. No sabemos qué concentración es, qué molaridad tiene o qué normalidad tiene. No la sabemos, ¿no? No sabemos. No sabemos su normalidad. No la sabemos. Pero vamos a suponer que hemos puesto 50 mililitros de este ácido. Le hemos puesto 50 mililitros. Entonces, por el otro lado, por la parte superior, tenemos algo que se llama bureta. La bureta es un tubo graduado, acá está, que cuando ya yo lo lleno con hidróxido de sodio, por ejemplo, y cuando abro esta llavecita comienza a caer hidróxido de sodio. ¿Qué conozco del hidróxido de sodio? Su concentración, ¿no? Entonces, le pongo una gotita de indicador a este tubo, a este frasco. El indicador, por ejemplo, es la fenoltaleína. Siempre hay diferentes indicadores, pero siempre que se trabaja ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, el indicador es la fenoltaleína. Y la fenoltaleína tiene una propiedad que cuando es ácido el medio es incoloro, es como si no le hubiese añadido nada. Sigue incoloro, como si fuera agua sola, pero es el ácido clorhídrico. Entonces abrimos la llavecita, esto está en 0, ¿no? O sea, está lleno de hidróxido de sodio, si cae 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, etcétera, etcétera. Va cayendo el hidróxido de sodio. Llega un momento en que el hidróxido de sodio que ha caído, ¿no?, ha igualado a la concentración de ácido que está allá. Me explico. Cuando el número de equivalentes del ácido es igualado por el número de equivalentes de la base que ha caído, del hidróxido, en ese momento eso se llama neutralización total. En ese momento, este indicador que estaba incoloro va a pasar a un color rosado muy bonito, un rosado muy bonito que le llaman rosado grosella. En ese momento cierro la llave, ya no necesito añadir más, ya me avisó que llegó a la neutralización total. En ese momento se cumple eso. Eso quiere decir que si, por ejemplo, esto era 8 equivalentes de ácido habían inicialmente, igualó a la base lo igualó, tienen 8. En ese momento, ¿listo? Se igualó, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy distraída y sigo añadiendo más hidróxido, el ácido solo sigue siendo 8, pero la base ya ahora no es 8, es 9, es 10. Entonces, aquí está predominando la base, está predominando ¿en cuánto? En 2, porque debía ser 8 para que neutralice a los 8 del ácido, pero le he puesto 10 de base. Entonces, ha habido 2 equivalentes en exceso. Entonces, el pH es alcalino, se ha ido al rango alcalino, porque está predominando la base. ¿Qué hubiese pasado si yo congelo la imagen, por decirle algo, le agrego una gotita nada más de hidróxido y corto? Yo tengo que esto es 8, ¿no? Era 8, pero de base solamente dejé caer 2 equivalentes. No están en el punto de equivalencia. ¿Quién está predominando? El ácido. ¿Cierto? ¿En cuánto está predominando? En 6. Porque 2 de OH que han caído han neutralizado solamente a 2 de ácido. Pero de ácido había por total 8 equivalentes. 6 equivalentes están sin neutralizar. Espero que se haya entendido esto. Y entonces ahora sí, una vez que se ha entendido esto, vamos a ver los cálculos, ¿no?
Les decía que se va a cumplir en el punto de equivalencia, en la neutralización se va a cumplir que el número equivalente del ácido ha sido igualado por el número equivalente de la base. En otras palabras, se va a cumplir que la normalidad del ácido por volumen del ácido va a ser igual a la normalidad de la base por volumen de la base. Vamos a suponer que del ácido, dijimos, habíamos puesto 50 mililitros. No conocemos su normalidad, justamente eso es lo que, esta es la incógnita, ¿cierto? Entonces, esto despejo. Normalidad del ácido será igual a la normalidad del hidróxido por volumen del hidróxido o base sobre el volumen del ácido, ¿no? La normalidad del ácido entonces será igual a normalidad del hidróxido, si lo conocemos, 1 normal. ¿Y qué hubiese pasado si en vez de decirme 1 normal me decía 1 molar? Como molar no me sirve. Pero como TT es igual a 1, no me hago mucho problema, es el mismo. Pero ¿qué pasa si en vez de hidróxido de sodio me ponen hidróxido de calcio o hidróxido férrico o de aluminio? Molar no es lo mismo que normal, mucho ojo con eso. Bueno, aquí no hay problema, ¿no? 1 normal. Por el volumen de hidróxido, vamos a suponer que para neutralizar se gastó, llegó hasta 20 mililitros. Eso se llama el gasto. 20 mililitros de hidróxido sirvieron para neutralizar, ¿no?, el ácido. Entonces, el volumen, el gasto de hidróxido, se le llama gasto, fue 20 mililitros. ¿No? El volumen del ácido sí lo sabemos, 50 mililitros. Antes de ejecutar, chequeo unidad. Mililitro se cancela con mililitro. Entonces, podemos ejecutar, ¿no? ¿Y cuánto me sale esto? 1 por 2, 2 entre 5. 2 entre 5 sería 0,4. La normalidad del ácido sería 0,4 normal. O lo que es lo mismo, 0,4 equivalentes por litro. ¿Qué significa que sea 0,4 equivalentes por litro? Que hay 0,4 equivalente de este soluto en 1 litro de solución. No se olviden siempre la interpretación de lo que es normal. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Vamos ahora al ejercicio rápidamente, ¿ya? Sí, rapidito. Generalmente los sólidos son menos densos que en su forma líquida y gaseosa. No, los sólidos van a ser más densos porque tienen mayor fuerza de atracción. ¿Predominan fuerzas de repulsión y son incompresibles? No, en los sólidos predominan fuerzas de atracción, ¿no? Atracción. Son incompresibles, sí, no se pueden comprimir, pero predominan fuerzas de atracción. ¿Dónde está la palabra atracción? ¿Los amorfos presentan ordenamiento de largo alcance? No, son ordenamientos de corto alcance, amorfos, ¿no? De corto alcance. Y el último, los cristalinos presentan una estructura ordenada en su partícula. Los cristalinos presentan una estructura ordenada, sí, ordenada, forman redes, sí, muy bien. Son sólidos cristalinos que le llaman ordenamiento de largo alcance. La última, el cloruro de potasio es un sólido amorfo y el caucho es un sólido cristalino. No, al revés, ¿no? Al revés. Al revés. Vámonos ahora a la siguiente pregunta. Bueno, acá relacionar nada más quién es metálico, quién es iónico, quién es covalente, quién es molecular, ¿no? Rápidamente, el aluminio, el metal, es metálico. El primero, el carbonato de calcio, es iónico. La glucosa o sacarosa es esa, ¿no? Es molecular, ¿cierto? Y el SiO2 será covalente. Y aquí están sus propiedades que ya las hemos estudiado y que ustedes los tienen en su separato. Vámonos a la pregunta número 3. Las dispersiones. Son mezclas que según diámetro de las partículas de la fase dispersa se clasifican en... Correcto, correcto, correcto. El agua de mar tiene sales en solución. Estas se separan en el agua por tamizado, no. Se puede separar por evaporación, se puede separar por filtración, pero para que sean tamizados los componentes tienen que ser sólidos. ¿La mantequilla es una solución y el alcohol medicinal es un ejemplo de coloide? No, la mantequilla no es una solución, ¿no? En todo caso, la mantequilla es como un coloide, ¿no? Porque puede ser líquido en líquido, sólido en líquido. Y el alcohol medicinal sí es una solución, ¿no? Entonces, digamos que es al revés. En el ejercicio 4 tenemos, me dan 20 gramos de sulfato, ahí está el soluto, tenemos el solvente, el agua, entonces, y tenemos la densidad. Y me piden ahí el porcentaje masa, porcentaje volumen. Entonces, rápidamente, como hemos estado estudiando, ¿cierto? La masa de soluto me lo dan, 20 gramos. No me dan la masa de solución, pero tengo lo del soluto y la del solvente, ya tengo la masa de solución.
Aplico la fórmula y tengo que me sale 16.6%, ¿no? ¿Qué significa eso redondeando? Que hay 16,67 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿no? Para esa concentración. Ahora me piden en volumen. Será volumen del soluto, me piden porcentaje, masa sobre volumen. La masa sí sigue siendo 20 gramos del soluto, no me piden volumen sobre volumen, sino masa, y la masa es 20 gramos. No hay problema. El problema es en volumen de solución, no lo tengo. Lo que yo tengo es gramos de solución, 120. ¿Qué necesito obligadamente? La densidad. Aplico, ¿cierto? Yo sé que densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo tengo densidad, masa sobre volumen, despejo el volumen, pues, ¿no? Volumen, entonces, será igual a masa sobre densidad. La masa es 120 gramos sobre su densidad 1,13, me sale 100, ya está. Ya lo tengo en volumen, eso es lo que pongo acá, ¿no? Y me sale porcentaje masa sobre volumen. Vámonos a las 5. 5, a las 5, a las 5. ¿Ok? Vamos a las 5. 5. Esto es para hallar las masas, los pesos equivalentes, ¿no? Sabemos que peso equivalente, primero tengo que hallar la masa molar y dividirlo entre el valor teta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hallo la masa molar del ácido sulfúrico. ¿Cuánto es? 98. ¿Cuál es el teta del ácido sulfúrico? 2. Entonces, divido 98 entre 2 y me sale 49. Gramos por equivalente gramo, ¿no? Entonces, masa equivalente o peso equivalente es dividir la masa molar entre teta. Sacamos el valor de teta para cada sustancia, tenemos la masa molar de cada sustancia y dividimos. Y me preguntan, ¿cuál es la mayor? Bueno, la mayor es la que tiene 90. ¿Cuál es esa? El nitrato ferroso. Nitrato ferroso. Bien, pasamos a las 6. ¿No? En una cámara, en una cámara de atmósfera de prueba se tiene tantos gramos de hidróxido de calcio, el volumen, ¿no? Al respecto determine la molaridad y la normalidad. Entonces, ¿qué aplicaré? La fórmula mágica, ¿no? La fórmula herramienta. Molaridad será igual a gramo de soluto sobre masa molar de soluto por volumen de la solución en litros. Gramo de soluto, 1,48 por 10 a la menos 1 gramos. Masa molar de soluto, me lo están dando, 74 gramos por mol. Volumen de la solución en litros, ¿de cuánto? Me están hablando de 100 mililitros. Ah, no, pero en litros es 0,1. Eso es lo que tengo que hacer. Antes de ejecutar, chequeo unidades y me sale la molaridad. ¿Cuánto me sale esa molaridad? Me sale 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2 mol por litro. O 2 por 10 a la menos 2 molar, ¿no? ¿Qué significa? Que en un litro hay 2 por 10 a la menos 2 mol de soluto. Me piden la normalidad. Como estoy apurada, puedo poner normalidad, va a ser igual a molaridad por teta. Entonces, normalidad será la molaridad de 2 por 10 a la menos 2. El teta es igual a 2 para el hidróxido de calcio. Teta igual a 2. Entonces, ya tengo que por 2, esto será 4 por 10 a la menos 2. ¿Cuáles son las unidades de normalidad? Equivalente gramo por litro. Como voy a repasar, voy a hacerlo por el camino largo para repasar. Normalidad es igual a gramo de soluto sobre peso equivalente del soluto por volumen de la solución en litros. Y me debe salir exactamente igual, ser 4 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Me debe salir igual, 4 por 10 a la menos 2. Practiquen, practiquen, practiquen. Más no puedo hacer, créanme. Vámonos a la pregunta número 7. 7. ¿Sí? 7. En una fiola es un material de laboratorio. La fiola es como este de acá. Es una botella de vidrio, ¿sí? Que tiene un enrase. Entonces, por ejemplo, puede ser para 1000, para 100. Tiene diferente volumen. Hay que llevar hasta el enrase, por ejemplo, en este caso, hay que llevarlo hasta 250 mililitros. Dice que colocan aquí 15 mililitros de ácido nítrico, 4 molar. Enseguida se completa con agua, o sea, le añaden agua hasta acá. Entonces, esta es una dilución. Ya encontré que es un problema de dilución. ¿Qué se cumplirá? Que concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces me dan los, volumen 1, concentración 1, me piden qué volumen de agua voy a añadir, etcétera. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?
Concentración 1, volumen 1, concentración 2 por volumen 2. El volumen de agua añadido será la diferencia. La fiola tenía 250 mililitros, ¿no? Menos 15, 235 mililitros, ¿no? Volumen de agua añadido lo puedo hacer con mililitros. La fiola llena tenía 250. Inicialmente puse 15 mililitros. Entonces, el volumen de agua añadido es 235 mililitros. ¿Lo puedo convertir a litros? Sí, también. ¿No? Y ahora aplico, ¿no? Puedo ya también concentración 1 por volumen 1, hallo la concentración 2 y me sale 0,24 mol por litro. ¿Listo? Pude hallar primero la concentración y luego hallar la diferencia del volumen de agua, ¿no? También. Vamos a ver la 8. El ácido clorhídrico es un reactivo químico tóxico, altamente corrosivo. Si un estudiante mezcla, entonces ya me está diciendo, ¿no? Que va a haber un componente 1 más un componente 2 y me voy a tener la mezcla, ¿no? Voy a tener un N1, voy a tener un N2 y voy a tener esto que es la mezcla, que yo ya sé que en esta mezcla va a ser igual al número de moles totales sobre volumen total, ¿no? A verlo. Entonces tenemos, ¿no? Nosotros sabemos que la mezcla resultante va a ser, ¿no? Número de moles 1 más número de moles 2. Esto me está representando, ¿ve? Moles 2, este es moles 1 y me va a dar las moles 3, ¿no? Me está repitiendo lo mismo que ya sabíamos. ¿Cómo hallo N1? Molaridad por volumen en litros, ahí está. ¿Cuánto me sale este N1? Este N1 me sale, pues, un valor, ¿no? Luego para el N2, molaridad por volumen. Entonces ya tengo, ¿no? N1, ¿cierto? Más N2 me va a dar N3. Volumen 1, tengo los volúmenes, ¿no? 0.01 litro más 0.015, ¿cuántos litros es? 0. ¿No? Entonces tengo 0.15 litros, ¿no? Entonces tengo la molaridad, ¿no? Y tengo la normalidad. Si me piden normalidad, pues hago el valor de teta es el mismo, entonces sale la misma, 0.14. Háganlo, porque esto ya lo hemos desarrollado nosotros, ¿eh? Entonces, si quieren paso por paso, N1, ¿a qué cosa es igual a N1? La concentración 1, que es 0.2 molar, ¿no? Puede poner así, 0.2 molar por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? El volumen dice que es para la primera 10 mililitros. Miren, lo puedo hacer con 10 mililitros. 10 mililitros. ¿Cuánto me sale esto? Me sale 0,2 por 10, 2 milimol, porque lo estoy trabajando con mililitros. ¿Cuánto sería N2? N2 sería, su concentración, ¿cuánto es? Es 0.1 molar. ¿Por qué volumen? 15 mililitros. Entonces lo que me sale es 1.5 milimol. El número de moles totales, N3, sería 2 más 1, 3,5 milimol. Para yo hallar la molaridad, pongo los 3,5 milimol, que son milimol totales, milimol total, entre el volumen total, pero el volumen total lo pongo en mililitros. ¿Cuánto viene a ser? Por un lado tengo 10 mililitros, por otro lado tengo 25 mililitros. Ejecuto 3,5 entre 25 y me sale 0,14. Ejecuten. 3,5 entre 25. 0.14. Ustedes dirán, ¿por qué lo he hecho así? Porque he trabajado con mililitros. Buenas tardes. Sí, estamos en receso, en salida, por favor. ¿Me puede obsequiar un minutito, por favor? Entonces, lo trabajan en mililitros, en litros, ya ustedes ven, ¿ya? Pero les va a salir lo mismo, es 0,14. Y acá, esto es la concentración. Hayan el número de equivalentes, normalidad por volumen para el hidróxido de sodio, normalidad por volumen para el ácido, ¿no? Entonces, hayan la normalidad del hidróxido, hayan el número de equivalentes del hidróxido, y sale 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Y ahí decía que es 1 por 10, sale 1 por 10 a la solución básica presenta 5 por 10 a la menos 3, no, 1 por 10 a la menos 3. En el ácido, hayan la normalidad, hayan el número de equivalentes, normalidad por volumen, y le sale 4 por 10 a la menos 3.
Entonces, ¿quién está predominando? Está predominando el ácido. Entonces es un pH ácido, menor que 7. Está preguntando quién es más. ¿Listo? Las claves, 1B, 2D, 3D, 4C. Por favor, una captura. Una captura. Una captura. ¿No? Esta es la 9. Ya. Hemos desarrollado y van a llegar a esa respuesta. Y luego tenemos para los ejercicios propuestos. Muchas gracias, señorita. Muy amable, disculpe. A veces por querer explicar un poquitín más. Ahí tienen, entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, mis, cuídese. Gracias, por favor, practiquen. Miren que cuando hago un poquito más, el tiempo es muy tirano. Muchas gracias.